queridos estudiantes. Les voy a compartir una clase de educación cívica, que es la Constitución Política del Estado. Bueno, la nueva Constitución Política del Estado tiene 411 artículos. Consta de 5 partes, que son las características del Estado, bases y fundamentos, los derechos y deberes y garantías, la estructura y la organización del Estado boliviano y la jerarquía normativa, la reforma de la Constitución, y también tiene lo que son las leyes transitorias. Bueno, nosotros vamos a hacer alusión en los dos primeros títulos en esta clase. Un título 1 que son bases fundamentales del Estado. El Estado Plurinacional de Bolivia, fundado el año 2009, cuya constitución es esta y está vigente hasta nuestros días, es un Estado unitario y plurinacional. ¿Qué quiere decir? Que reconoce todas las culturas, etnias y pueblos originarios y campesinos existentes en el territorio nacional. Es un Estado descolonizador y que quiere desarraigar aquellos preceptos que hemos arrastrado a través del tiempo, como es el racismo, la discriminación, la desigualdad, la inequidad de género, y romper lo que es el patriarcalismo del el Estado anterior. Como ya mencionábamos, se reconoce a los pueblos indígenas. Otra característica es que es un Estado laico, que quiere decir, en la anterior constitución política del Estado, la religión oficial era el catolicismo. Hoy en día es un Estado laico. ¿Qué quiere decir? Que se reconocen todas las religiones existentes y se promueve lo que es la libertad religiosa en nuestro país. Las lenguas oficiales, el castellano y otras lenguas indígenas originarias. En la anterior constitución política del Estado solo se avalaba lo que era la lengua castellana. El gobierno plurinacional y los departamentos usarán una lengua originaria del castellano. Por eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro contexto. En el contexto occidental predomina lo que es el idioma aymara. En la región de los valles predomina lo que es el idioma quechua, y en la región oriental lo que es el idioma guaraní. La capital de nuestro estado es Sucre. La sede de gobierno es la ciudad de La Paz. El reconocimiento de los símbolos patrios, entre los cuales en esta última constitución se incluye lo que es la huipala y el patujú. Y por sobre todo lo que es la diversidad cultural. En este segundo capítulo veremos dos principios, valores y fines del Estado. El núcleo de la Constitución Política del Estado es el vivir bien. Y para vivir bien hay un sinfín de características, de las que hablaremos mucho más adelante. Se reconoce también lo que son los valores ancestrales, la complementariedad entre el hombre, el ser humano, lo que es la biodiversidad, y el respeto con la madre tierra. La reciprocidad, uno de los preceptos de la reciprocidad es el AINI. El Amasúa, Amayuya, Maqueya, que son preceptos andinos. El respeto, la igualdad, la equidad, y nuestro estado es por herencia un estado pacífico. En este capítulo segundo, principios, valores y fines del Estado, también podemos mencionar lo que es la justicia, un Estado más justo, libre de discriminación, seguro, plurilingüe, multicultural, con educación, salud gratuita, el trabajo digno, que quiere decir que todos tenemos que aspirar a tener un trabajo digno y ganar por encima del salario mínimo establecido. Establecer una cultura de paz, un estado soberano que no dependa de otros estados, que sea un estado que sin injerencia de otros países, y se prohíbe la existencia de bases militares en el exterior. En el capítulo tercero tenemos el sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno es democrático, directo y representativo. ¿Qué quiere decir directo? Que todos podemos votar, todas las personas mayores de 18 años pueden votar. Representativo, podemos elegir a nuestros dirigentes, y esos dirigentes llegan a ser nuestro portavoz en el Estado, y su función es tratar de suplir nuestras necesidades. Ya está dividido en 4 órganos: el ejecutivo, constituido por la presidenta y su gabinete de ministros; el legislativo, lo que es el Congreso; el electoral,
que es el órgano electoral plurinacional y se encarga de lo que son los procesos eleccionarios, y el sistema judicial, cuyo órgano está en la ciudad de Sucre, es el único órgano que está en la ciudad de Sucre, los otros tres están en la ciudad de La Paz, que se encargará de los procesos netamente jurídicos. Los derechos están reconocidos en esta Constitución Política del Estado y no tienen jerarquía, son inviolables sin discriminación alguna. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución Política del Estado no establezca. Y nuestros derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a vivir libre de violencia. Hay distintos tipos de violencia psicológica, violencia física, violencia mediática, violencia sexual, violencia de los derechos reproductivos. Nadie puede ser sometido a ningún tipo de violencia ni tortura. En nuestra Constitución Política del Estado no está avalada por ningún motivo la pena de muerte. La máxima sanción en el ámbito judicial es 30 años sin derecho a indulto. Nadie puede vivir en condiciones de esclavitud ni servidumbre, y también tenemos derecho a lo que es el agua y la alimentación, que son parte de los servicios básicos. Los servicios básicos son agua potable, energía eléctrica, vivienda, son salud, educación. También son derechos que están amparados en esta nueva Constitución: el derecho a una familia, a una nacionalidad, a la seguridad social, a la propiedad privada y colectiva. La propiedad privada es el domicilio de nosotros, nuestras empresas, y la propiedad colectiva pueden ser los parques, los estadios, las plazas. Todos tenemos derechos, pero también hay derechos específicos, derechos como de los niños, niñas y adolescentes, un desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una familia natural o una familia adoptiva, protección sin distinción alguna, sin distinción de clases, de razas, de cultura, a la educación en todos sus niveles: educación inicial, primaria, secundaria, educación superior. Identidad y a un nombre, o sea, todos tenemos derecho a tener un nombre, que esto nos garantiza nuestros progenitores, nuestros padres y madres de familia, a no sufrir ningún tipo de violencia. Está prohibida la explotación laboral y tienen que participar en cuestiones políticas, sociales, económicas. La familia es el núcleo de la sociedad. El matrimonio en condiciones igualitarias. No solamente el matrimonio está avalado a través de la ley, puede ser a través de la convivencia entre hombre y mujer. Es un matrimonio de hecho. Los cónyuges tienen el deber de sostener su hogar, sostener a sus hijos, suplir sus necesidades, y también se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de los progenitores, a vivir en un hogar libre de violencia. Es algo que es una transversal de la Constitución Política del Estado. Si se dan cuenta, ninguna persona puede ser pasible de ningún tipo de violencia. En el caso de los adultos mayores, a vivir con dignidad, a gozarles su renta vitalicia. El Estado también propone lo que es una renta que es la renta dignidad, a no ser discriminados, a vivir libres de violencia. Se prohíbe el abandono de las personas de la tercera edad, y sus descendientes son responsables de los mismos, del cuidado de nuestros adultos mayores. Las personas con capacidad también están amparadas dentro de la nueva Constitución Política del Estado. Tienen que tener una educación y salud gratuita, una educación de acuerdo a sus capacidades, una educación inclusiva, a no ser discriminados, a contar con servicios de rehabilitación y al desarrollo pleno de sus capacidades. Los señores privados de libertad o señoras privadas de libertad también tienen sus derechos: el derecho a la comunicación, a ser retenidos y custodiados en un ambiente adecuado de acuerdo a la edad, el sexo y el delito que hayan cometido, a que el Estado les garantice un proceso de reinserción en el futuro, a trabajar y estudiar dentro de los centros penitenciarios, a la superación y al trato con dignidad. Los derechos de los consumidores también están amparados en la Constitución Política del Estado. Todos tenemos derecho
a una calidad alimenticia, a consumir alimentos sin vencimiento, que tengan información de las calidades, cualidades de los alimentos, a que los mercados y supermercados estén abastecidos y el Estado se garantiza el transporte de estos mismos alimentos y el control aduanero para garantizar la cualidad de estos alimentos. Los derechos civiles, la privacidad, nadie puede violar nuestro derecho a la privacidad, la autoidentificación cultural, la libertad ideológica, religiosa de cada uno de nosotros, las reuniones y asociaciones con fines lícitos, que quiere decir con fines que no infrinjan la ley, el acceso a la información, la libertad de expresión, el libre tránsito y la seguridad. Acceder a tribunales de justicia, nadie puede ser detenido arbitrariamente, delitos de flagrancia se imputan inmediatamente, las autoridades judiciales deben determinar una situación en un plazo máximo de 24 horas de los detenidos, la inviolabilidad domiciliaria y el secreto comunicacional, salvo para fines investigativos. Los derechos políticos a participar en las elecciones después de los 18 años, el territorio nacional y en el exterior. En el caso de las comunidades se respetan los mecanismos internos. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen las formas de elegir a sus autoridades políticas. Pueden ser representantes indígenas originarios, corregidores, malcus y otro tipo de autoridades que están reconocidas en la Constitución Política del Estado. Se suspenden en casos de los derechos, hablamos de los derechos políticos, sentencias, penas incumplidas, defraudación fiscal, traición a la patria, se reconoce el derecho a pedir y otorgar asilo. Los deberes que tenemos todos los ciudadanos es conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. Las sanciones existen, no puede haber ese término de que yo no sabía que existía esta ley. Las leyes existen y nosotros como bolivianos tenemos que conocer esas leyes y hacerlas respetar. Promover los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Promover y difundir la práctica de valores y principios que proclama la Constitución Política del Estado. Defender y promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar una cultura de paz. Trabajar según nuestras capacidades físicas e intelectuales y participar en actividades lícitas y socialmente útiles para nuestra sociedad. Los otros deberes que tenemos son formarnos en el sistema educativo hasta el bachillerato, tributar en proporción a nuestra capacidad económica, denunciar y combatir los actos de corrupción, asistir y alimentar a nuestros hijos e hijas. Asistir y proteger y socorrer a los ascendientes, que son nuestros padres, nuestros abuelos, socorrer en todo caso que sean necesarios los desastres naturales y otras contingencias, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en la región de la Amazonía, prestar el servicio militar obligatorio para los varones, ahora hay el servicio militar y el servicio premilitar, defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, proteger y defender nuestros recursos naturales y contribuir al uso sustentable de estos recursos para garantizar que estos recursos estén presentes para futuras generaciones. Y otro que es realmente importante es proteger y defender nuestro medio ambiente y el desarrollo de los seres vivos. Está avalada entre las garantías la presunción de inocencia. Los delitos de genocidio, lesa humanidad y traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles, que quiere decir que el Estado no puede hacer excepciones. Se sancionará a autores intelectuales y materiales de distintos crímenes. La reparación también de las víctimas, como es la indemnización. El Estado, en caso de ser responsable de infringir la norma o la ley, pagará los daños y prejuicios a las víctimas.
tomar testimonios sin hechos de coacción, o sea, que quiere decir sin torturas, sin amedrentamientos. Toda persona tiene derecho a una defensa y juicio justo, imparcial, gratuito. Solo las personas judiciales pueden emitir órdenes de aprehensión. Otras personas no lo pueden hacer. Entre las garantías también se establecerán también el derecho a la vida por parte de los protagonistas en algún proceso jurídico. Las audiencias no pueden ser suspendidas por ningún motivo a no ser que el acusado esté realmente enfermo, tenga alguna excusa de salud que realmente sea excepcional. Derecho al amparo constitucional y la información privada por cualquier otro medio de comunicación. Bueno, este es el material que se les ha proporcionado y espero que sea de gran valor para ustedes y ojalá pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias. Hasta otro momento.